Hola, muy buenas tardes. Hola, Briana. Briana, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, hoy sí hemos tenido el tiempo de podernos conectarnos en el horario establecido. Vamos a hacer, bueno, como usted ya sabe, cuando se acerca lo que es el examen, se realiza lo que es un repaso de los temas que ya se han explicado anteriormente, simplemente para poder recordar cómo se desarrolla y cómo se representa cada tema en sí. Luego de esto vamos a observar cómo está estructurado lo que son las preguntas para el cuestionario, aunque si me da tiempo el día de hoy, le subo lo que es el cuestionario a plataforma. Bien, empezamos con el primer tema de repaso, lo que son las inmigraciones de los siglos XIX y XX. Esta simplemente se representa en lo que es la primera mitad del siglo XIX en Latinoamérica, en la cual recibe lo que son algunos inmigrantes con un número no significativo, pero en sí empezaron a poder desarrollar una nueva forma masiva en representación a lo que son las décadas de 1870 y 1880, en la cual fueron en sí atraídos por diversas posibilidades de poder conseguir lo que es el empleo y salarios más elevados en su momento, en base a las condiciones que favorecieron a lo que son las migraciones, es poder mantener lo que es una estabilidad política y jurídica para poder ofrecer lo que es en la mayoría de países latinoamericanos durante lo que es la primera mitad del siglo XX, en la cual en sí se ofrecía lo que son diversos panoramas atractivos para lo que son los europeos, y estos inmigrantes en sí buscaban lo que es la tranquilidad y lo que son las mejores condiciones de vida. Por otra parte, algunos de estos estados latinoamericanos, como lo que es Argentina, Venezuela, fomentaban en la migración lo que es europea ante lo que es el incremento y desarrollo y demanda de lo que es la mano de obra para poder desarrollar lo que son sus economías. Tanto así que Argentina fue una de las principales receptoras de lo que es la inmigración europea por sus elevados salarios a los bajos costos del transporte marítimo y la diferencia estacionaria de respecto a lo que es Europa así. Lo que es el impacto de la migración, esta se representa con un auge demográfico en el siglo XIX, manteniendo lo que es una apertura comercial y notable de crecimiento económico mediante lo que es el desarrollo de los movimientos obreros latinoamericanos, por que influye lo que es la ideología europea, para lo cual la transformación de este estilo de vida latinoamericana era mantener lo que es una influencia europea en los gustos musicales y gastronómicos, mediante así que los sentimientos de invasión en algunos locales y el rechazo de lo que son los mismos hacia lo que es poder considerar lo que es la permisividad de los gobiernos en su momento. Luego de esto se conlleva lo que es el reto de las migraciones, simplemente es cuando en sí la migración en sí no es una cuestión que afecta solamente a unos pocos, sino que se trata de que abarca lo que es un proceso cuyos efectos irradian lo que es un conjunto de los países en el cual suceden hacia mantener lo que son diversas consecuencias globalizadas en sí, en que la migración es el desplazamiento de personas que se da de un lugar a otro, que la cual conlleva lo que son diversos cambios de residencia, cuando el movimiento de salida se denomina lo que es migración, y el que es de entrada se lo puede describir como inmigración también. Cómo después de esto se representa mientras tanto en el mundo lo que son las historias de migrantes. Es aquí donde usted pudo conocer lo que es la historia de un migrante, cómo especificaba lo que es el desarrollo de lo que es una inmigración, cómo representaba lo que es el estilo de vida, por qué emigró hacia otros lugares en sí. Luego de esto también pudo identificar lo que es el liberalismo y el proyecto nacional mestizo. Esta se da a mediados del siglo XIX en las repúblicas latinoamericanas, en la cual entraron lo que es nuevas etapas políticas tras diversas décadas de luchas caudilistas, finalmente como producto de lo que son las llegadas al poder de lo que son los liberales, para lo cual
mantener lo que es estabilidad y con mayor inclusión social mediante lo que es el crecimiento económico, la organización del mercado mundial en sí. Particularmente en Ecuador, los liberales empezaron sus luchas en 1864, pero no fue hasta lo que es el año 1895 que tomaron lo que es en sí el poder de lo que es la revolución liberal radical en su momento, en la cual era liderada por lo que es el manabita Eloy Alfaro Delgado en sí. Dentro de las líneas generales de los liberales que proponían en su momento era poder incorporar los derechos políticos y civiles en la Constitución mediante lo que son votos universales y también lo que es la abolición de lo que es la esclavitud, de lo que son las eliminaciones de los impuestos a los indígenas, también poder separar lo que es el Estado y la Iglesia mediante lo que es también que se nacionalizaron en lo que son los bienes de la iglesia y se fundaron lo que son las diversas instituciones civiles modernas para poder fomentar lo que son las exportaciones de los productos de la incipiente industria nacional, simplemente para poder invertir lo que es en infraestructura y desarrollar lo que es la economía. Esta revolución en sí transforma lo que son las políticas jurídicas en la cual impone lo que es el laicismo y también lo que es secularismo de la cultura, mediante lo que es la introducción de lo que es legislación civil en sí. Ahora, en el viejo luchador, esta se da cuando se representa en sí lo que es el Eloy Alfaro, en la cual este fue el líder de lo que es la Revolución Liberal Radical, que luchó durante lo que es 30 años contra lo que es el conservadurismo, que nació el 28 de enero de 1842 en Montecristi. Dentro de los logros de lo que es la revolución liberal están lo que es la integración comercial de las regiones, también están las definiciones de los modelos primarios como agroexportadores, la acumulación de capital en manos de lo que son las recientes burguesías, lo que es la secularización de la educación, el registro civil, también lo que es la instauración de lo que es el liberalismo como ideología del Estado, también exoneración de lo que son los indígenas y también lo que son las diversas garantías para la libertad religiosa en sí. Luego también se identificó lo que es la Revolución Mexicana, que esta se da ya en las dos últimas décadas del siglo XIX, en lo que es la primera del siglo XX, en lo que es en México, en la cual estuvo gobernado por lo que son las dictaduras liberales de Porfirio Díaz, donde abarca la sociedad mexicana que se pudo establecer mediante lo que son estratificadas en lo que es una clase social adinerada, con poder político y también con apoyo, los campesinos y los obreros que estos vivían en condiciones de pobreza en medio de una economía en crecimiento. En base a esto surge lo que es la Revolución Mexicana como un movimiento político armado que buscaba simplemente poder derrocar lo que es el portirismo y poder lograr lo que es la distribución de la tierra que sea más justa entre los campesinos en sí. Esta revolución estalló el 20 de noviembre de 1910 cuando tomó forma lo que es la fraudulenta Porfirio Díaz, que ganó lo que son las elecciones por sexta vez consecutivas en su momento. Pancho Villa en 1878 y 1923 lideró junto a lo que es Emiliano Zapata el sector de lo que es agrarista, de lo que es la Revolución Mexicana, simplemente apoyó lo que es el llamado de Francisco Madero, en la cual poder levantar lo que son diversas armas contra el dictador Porfirio Díaz. Villa en sí pudo contribuir con un ejército en la cual triunfó de lo que es la revolución y apenas de 6 meses logró derrocar y pudo expulsar lo que es del país a Díaz en su momento. Luego se conlleva lo que dice Emiliano Zapata, que representa desde 1879 y 1919, en que, a diferencia de lo que es Villa, Zapata parece haber tenido lo que es un proyecto político junto a la lucha de la Armada en sí, en lo que son los Morelos, creó las primeras comisiones agrarias en la cual pudo establecer lo que es el crédito agrícola e inauguró lo que es la Caja Rural de Préstamos. Su asesinato fue promovido desde lo que es el gobierno opositor en sí. Lo que es en representación, en lo que es también
poder representar todos estos resultados electorales que se daban en su momento a medida que pasaba la historia, mediante esta Revolución Mexicana, cómo se desarrolló, cómo contribuye cada personaje en ese momento de la historia. Luego se conlleva las dos divisiones distintas, que esta se da a pesar de que ambos tomaron lo que son las armas para poder luchar y mantener lo que es una reforma agraria, es que ya había diferencias notables entre las causas de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es decir, que los compañeros de Villa al norte luchaban por lo que es la repartición de los latifundios en tres pequeños propietarios que querían establecer sus ranchos al estilo americano. En cambio, los que son partidarios de Zapata, al sur, eran básicamente indígenas, quienes deseaban recuperar las tierras comunales en que fueron en sí expropiadas durante lo que son los gobiernos liberales y la colonización española. ¿Cómo se presenta lo que es el ejército zapatista y lo que es liberación nacional? Esta se da mediante los logros de la Revolución Mexicana, en que no fueron suficientes durante ese tiempo, en lo cual en 1983 se formó por primera vez lo que es el primer campamento del Ejército Zapatista de lo que es Liberación Nacional en sí, para poder reivindicar lo que es la propiedad sobre las tierras y mantener lo que es una organización que inspira a lo que son los ideales de Emiliano Zapata y también del marxismo, con el único objetivo de mantener lo que es la lucha por el trabajo y mantener lo que es la alimentación, la salud, la educación y la independencia entre su pueblo simplemente. También lo que es el famoso líder en sí fue su comandante, Marcos, quien tuvo de frente todos estos meses después de la creación del 2014. Aquí puede observar lo que fue su comandante Marcos, líder del 2014, y también luego se presenta lo que es la Gran Depresión. Esta se da en lo que es después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, en la cual convirtió en una gran potencia económica mundial en sí. Para dar inicio a lo que es esta gran crisis que se presentó en su momento, una crisis económica que se extendió durante lo que es la década de 1930, donde el desempleo, la pobreza, las tensiones políticas y sociales sacudieron lo que es la economía y afectaron a toda una población. Ya en 1929, lo que es la economía estadounidense, se da lo que es una combinación de diversos factores que favoreció lo que es la crisis sobre lo que es la sobreproducción, que ya después de lo que fue la guerra mundial se produjeron lo que son los bienes, un ritmo muy elevado, mediante lo que son las cantidades superiores a los necesarias en su momento. Es así como se da lo que es la consecuencia que se pudieron acumular los diversos stocks que se daban en su momento mediante lo que es el equilibrio entre lo que es oferta y demanda de productos que se vio descompensado en sí, manteniendo así que Latinoamérica dependía básicamente de las importaciones para poder satisfacer su mercado interno, y en ese momento momento era mantener especialmente las dependencias de los productos estadounidenses. Otro también de los factores favorables de lo que es la crisis es la especulación bursátil y financiera, que esta se da ante lo que es la improductividad de la inversión industrial. A medida que la bolsa se convierte en lo que es un medio para poder obtener lo que son los beneficios mediante la compra de acciones a bajo precio, incluso gracias a lo que son los préstamos bancarios para poder venderlas posteriormente más caras en su momento. Ahora, ¿cómo se presenta en el año 1929? Esta se da como un día de como Jueves Negros, en la cual se puso lo que es a la venta un elevado número de diversas acciones en la Bolsa de Nueva York, que mediante la falta de compradores se generó lo que es una oleada de pánico entre los accionistas que estaban representando en su momento, y la rápida caída del valor mediante las acciones que produjeron, que es un crack bursátil que arruinó a muchos inversionistas en su momento. Aquí una gráfica que representa lo que es una cadena de montaje del Ford modelo de 1927. Las características de la crisis eran representativas como crisis financiera, crisis industrial y comercial y crisis agrícolas.
Mediante esta crisis financiera se da manteniendo lo que es la retirada del dinero de los clientes y la no devolución de los préstamos provocó lo que es la quiebra del sistema bancario. La crisis industrial y comercial se presenta mediante una contradicción de la actividad productiva y comercial por falta de financiación y también el descenso de lo que son diversos precios a causa de lo que es la caída del consumo. La crisis agrícola, esta se presenta mediante la caída de precios que en sí acabó de hundir a este sector en la cual se mantenía lo que es una crisis sobre producción desde el año 1925. En sí, la relación de esta economía en lo que abarca los Estados Unidos se extendió rápidamente por toda Europa, excepto lo que es la URSS en América Latina y las colonias europeas. La consecuencia de esta crisis estaba en lo que son las economías, lo que es lo social y lo que es lo político. En las económicas, esta mantiene lo que es una magnitud de crisis en la cual supusieron el fracaso del liberalismo económico tradicional mediante el inicio de la intervención del Estado de la economía. En lo social, esta mantiene lo que es una disminución de los salarios y el aumento del desempleo mediante que extendieron, que son los obreros y los campesinos que se vieron abocados a lo que es la pobreza y el hambre en su momento. Lo que son las políticas, esta se mantiene en crisis que debilita lo que es el sistema democrático en sí en su momento. Lo que es el liberalismo e intervencionismo, esta se presenta mediante la importancia de un papel de Estado que abarca lo que es una economía nacional, que sí fue una cuestión que se puso de manifiesto en la raíz del crack mediante el financiero de 1929, mediante estas siguientes posturas. Según la tradición económica liberal, era de mantener en Estados Unidos lo que es una economía debido a poder denominar lo que son las diversas ofertas de demandas en sí y también el intervencionismo del New Deal impuso que el Estado regulara lo que es la economía estadounidense e inyectara los diversos recursos en ella en su momento. Lo que son las inversiones en la bolsa de Nueva York, esta se da por mantener lo que es un negocio más atractivo que en sí es es un proceso que abarca lo que es un atrajo de atención teatral que se da en su momento, en la cual es un día de poder mantener lo que es diversos aumentos mediante los diversos procesos, ya sean de comercio o ya sea mediante las diversas actividades que se presentaban en su momento. Los efectos sobre lo que es Latinoamérica, esta se da con diversas consecuencias ya que se puede mantener o se puede presentar, dada la paralización de los préstamos extranjeros, a los países latinoamericanos que se vieron suspender el pago de la deuda externa o simplemente al caer lo que es el poder adquisitivo mediante la productividad de Estados Unidos y los países europeos, implementaron lo que son los diversos elevados impuestos a las importaciones, también lo que es también el desencanto de lo que es el liberalismo económico, el auge de los movimientos políticos sociales en sí. Lo que son las repercusiones de la crisis en Ecuador, esta se presenta dada que lo que es la recesión económica mediante lo que es la globalización también afectó a Ecuador, país que en sí podía depender de lo que son las exportaciones del cacao, en la cual representaba más de la mitad del ingreso en diversos países en sí, donde sus aranceles principales eran los Estados Unidos, que también afectaron en los negocios, además de una plaga que se afectó las diversas plantaciones en su momento. Ya finalmente se mantuvo lo que es la disminución del consumo mundial que afectó los ingresos del país en su momento. Estos son los diversos territorios en los cuales se expandió lo que es la crisis en 1929. Luego se conllevó lo que es la sustitución de importaciones. Esta se da en la década de 1930 en los países latinoamericanos que pudieron en sí reactivar lo que son sus economías gracias a las suspensiones del pago de la deuda externa que mantenían o podían realizar lo que son diversas expansiones de la producción del comercio interno
gracias a diversos países latinoamericanos que lograron en sí mantener lo que es una autonomía económica respecto a Estados Unidos. Con el simplemente de poder relacionar lo que es la política económica, que en sí se busca en varios países en mantener lo que es un modelo, en poder aplicar lo que son las diversas variaciones desde el año 1930, en la cual contemplaban las siguientes medidas: las planificaciones estatales, el financiamiento de diversos sectores productivos, el estímulo a las exportaciones, las aplicaciones a barreras arancelarias y no arancelarias, también lo que son las producciones estatales en base a los sectores clave. Dentro de las principales ventajas de este modelo es que era la menor dependencia del mercado internacional y de su votabilidad, incremento de lo que es el empleo local, mejoramiento de los términos de intercambio también. Esta es una gráfica que representa lo que es edificios de la CEPAL o en Santiago de Chile en sí. Bien, aquí culminamos con el repaso de la clase del día de hoy. Vamos a observar cómo están estructuradas las preguntas. Si tiene alguna pregunta, Briana, por favor me indica antes de pasar al cuestionario. No, Miss, ninguna. ¿Está todo claro? ¿Sí han estado entendidos los temas ya antes explicados? Sí, Miss. Bien, vamos a pasar al cuestionario. Bien, me indica si se observa, por favor. Briana. Sí, Miss. Ya, empezamos. La primera pregunta está representada de la siguiente manera. ¿Qué papel jugó Francisco Madero en la revolución? Ustedes tienen que seleccionar el literal correcto. ¿Cuál fue el papel que jugó Francisco Madero en la revolución? Van a leer cada literal y seleccionan el literal correcto. ¿Cómo se llamó la época anterior a la Gran Depresión? Esta se da en felices años 30, felices años 20 o felices años vigésimos. Ustedes van a leer, por favor, leer bien la pregunta, leer cada literal y después seleccionan cuál es para ustedes el literal correcto. ¿Cuáles fueron los síntomas de la Gran Depresión? El desempleo, pobreza, tensiones políticas y sociales o todas las anteriores. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a las escuelas neoliberales. Ustedes escogen, leen, por favor, leer los literales y seleccionar el literal correcto. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a la escuela marxista: dominio ilimitado de la propiedad privada, plusvalía, utilidad, marginalidad, dictadura del proletariado, análisis de la demanda y bienes de consumo. ¿Qué le pasó, Briana? Miss, lo siento, es que tuve un problema que se me salió aquí la clase. Bien, vamos a empezar. No, no estamos muy avanzados. Bien, la primera pregunta está estructurada de la siguiente manera. ¿Qué papel jugó Francisco Madero en la revolución? Ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar asimismo el literal correcto. Solamente un literal es el correcto. Francisco Madero fue el contrincante de Patricio Díaz en las elecciones de noviembre de 1910, o Francisco Madero se unió a lo que es con Patricio Díaz en las elecciones de noviembre de 1910. Francisco Madero fue contrincante de Patricio Díaz en las elecciones de noviembre de 1920. Deben de leer bien cada literal para que ustedes puedan escoger el literal correcto. En base a lo que le he mencionado, ¿cuál usted cree que es el literal correcto, Briana? La Miss. ¿Cómo se llamó a la época anterior a la Gran Depresión? ¿Felices años 30, felices años 20 o felices años vigésimos? La B. ¿Cuáles fueron los síntomas de la Gran Depresión? Desempleo, pobreza, tensiones políticas y sociales o todas las anteriores. Todas las anteriores. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a la escuela neoliberal: ampliación de los gastos públicos, planificación estatal de la economía,
fortalecimiento de las economías nacionales para insertarlas en un proceso de globalización o libre mercado sin regularizaciones estatales. La C. Indica cuáles de los siguientes postulados pertenecen a la escuela marxista. Dominio ilimitado de la propiedad privada, plusvalía, utilidad marginal, dictadura del proletariado, análisis de la demanda e bienes de consumo. La D, Miss. Identifica cuáles de las siguientes fueron síntomas de la crisis en los 80 en Latinoamérica. Descenso de los indicadores económicos y sociales, devaluación de las monedas de la región, inflación creciente, mayor inversión en planes sociales, alzas en las tasas de empleo, incremento del peso de la deuda externa como consecuencia de la devaluación. La B. Complete seleccionando el literal correcto. El hombre, para satisfacer sus de alimento, vestido y refugio, extrae y transforma recursos, proceso al que básicamente se la conoce como necesidades naturales, economía, caprichos económicos, política, necesidades naturales, política. La A. Complete seleccionando el literal correcto. La fisiocracia fue la escuela económica moderna que surgió como reacción al, sentaron las bases del análisis del, última capitalismo, mercantilismo, primera mercantilismo, capitalismo, primera mercantilismo, mercantilismo. La A. Complete seleccionando el literal correcto. La riqueza de las naciones de, en 1776, se considera la base de y de mucha importancia para la filosofía moderna. Francisco Snay, la fisiocracia. Adam Smith, la fisiocracia. Adam Smith, la teoría económica. La C. Complete seleccionando el literal correcto. Según Marx, el pueblo queda al vender su fuerza de trabajo porque se despojó de él, que produjo sin tener de ello. Alineado, valor, conciencia. Satisfecho, dolor, culpa. Alineado, valor, culpa. La B. Complete seleccionando el literal correcto. El socialismo del siglo XXI propone el reforzamiento radical del poder del democráticamente controlado por Estado, el capital, Estado, sociedad, empresario, el capital. La A. Identificar las definiciones correctas de la escuela económica. Las teorías que han tenido sus propios puntos de vista sobre cómo se organiza la economía son corrientes de pensamiento, agrupación de ideologías y forma de pensar a la economía, instituciones educativas sobre temas económicos. La E y la B. Recuerde que cuando dice identificar las definiciones, se entiende que son más de una, ¿verdad? Ya usted sabe que cuando si está esa pregunta en plataforma, solamente va a tener que seleccionar una. Si ya selecciona la que es incorrecta, ahí sí ya no le va a dar el puntaje que es. Identifica la definición correcta de consenso de Washington. Es un acuerdo alcanzado por los gobiernos de varios países latinoamericanos que se reunieron en Washington. Es un acuerdo realizado por los países latinoamericanos o es una lista de políticas económicas de que instituciones financieras redactaron en esa ciudad de Estados Unidos y que recomendaron practicar en América Latina para impulsar lo que es su crecimiento. La C. ¿Qué es la economía? Es el proceso mediante el cual el hombre extrae y transforma recursos naturales para satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y refugio. Es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante en la economía, o es un modelo económico basado en las teorías liberales clásicas que caracteriza al capitalismo de las últimas décadas. La C. ¿Cuál es el origen de la fisiocracia? La fisiocracia fue desarrollada en el siglo XVI en Francia por Francisco Snay, un representante de la burguesía. La fisiocracia fue desarrollada en el siglo XVI 17, perdón, en Italia por Francisco Snay, un representante de la burguesía, o en el siglo XVIII. La B.
¿Cuál debe ser el papel del Estado según la escuela liberal? El Estado no debe intervenir en la economía, el Estado debe intervenir en la economía o todas las anteriores. La B. ¿Cuál fue el papel de la CEPAL en la economía latinoamericana? El CEPAL no asumió el rol de construcción de los países afectados por la guerra y de elaborar estrategias para evitar que se repitieran sus consecuencias, o la CEPAL asumió el rol de reconstrucción, o la CEPAL asumió lo que es el rol de reconstrucción de los edificios. La C. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un modelo económico basado en las teorías liberales clásicas que caracterizan el capitalismo de las últimas décadas. Es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante en la economía, o es el proceso mediante el cual el hombre extrae y transforma recursos naturales para satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y refugio. La A. ¿Qué condiciones generó el auge petrolero en América Latina entre 1978 y 1981? Generó mejores condiciones de intercambio comercial y confianza por parte de los agentes financieros mundiales. Otorga créditos a los países exportadores de petróleo, en especial a sus sectores privados, los cuales se endeudaron, o todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Qué es una escuela económica? Son doctrinas sobre la economía elaboradas por unos más pensadores, generalmente filósofos y economistas, que coinciden en sus puntos de vista, o son recursos naturales, procesos que básicamente se les conoce como economía, o es una teoría sobre cómo se organiza la economía. La C. ¿Cuál es el título de la principal obra de Kosnay y que intentaba explicar? Cuadro revolucionario, cuadro económico, cuadro estratégico. La B. Identifica los postulados de la escuela marxista: materialismo dialéctico, alienación, plusvalía, lucha de clases, dictadura del proletariado o todas las anteriores. Todas las anteriores. 23. ¿Qué es el monetarismo? Es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante en la economía. Es la teoría económica según la cual la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante de la economía. O es la teoría macroeconómica según la cual la cantidad de dinero no disponible es el elemento determinante de la economía. La A. Complete, según el keynesianismo. Un momento. Ya, si nos queda tiempo todavía. Según el keynesianismo, para regular lo que son las fluctuaciones de la demanda de bienes, que son las que generan el Estado debe implementar políticas a corto plazo, poniendo lo que es a circular más dinero. Crisis, recesiones monetarias, fiscales, ganancias públicas, crisis, recepciones públicas. La C. Complete seleccionando el literal correcto. La teoría de la Escuela de Chicago han servido de base para las políticas de instituciones como él y el Fondo Monetario Internacional, jurídica, Banco Central, teórica, Banco Mundial, tercia, Banco Central. La B, Miss. Complete. Luego de 1980, la deuda generó una en las economías de la región que requirió lo que es la aplicación de ajustes en las políticas económicas, crisis, bonanza o balanza. Crisis. Complete, entre 1980 y 2000, políticos defensores de ascendieron a los gobiernos de países anglosajones y latinoamericanos e implementaron programas de marxismo políticos, neoliberalismo económicos. La A. Identifica elementos comunes en los gobiernos de Ecuador desde el auge petrolero hasta el año 2005. Incremento de los ingresos Incrementos de los ingresos, endeudamiento, baja inversión social, dependencia de la exportación de petróleo o todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cuáles son las bases ideológicas de la Revolución Ciudadana?
La Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro y el socialismo del siglo XXI. La Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la Revolución Liberal de Febres Cordero y el socialismo del siglo XXI. O la Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro y el neoliberalismo del siglo X. La C. ¿Qué rebelión se considera el origen de la Revolución Ciudadana? La rebelión de los forádidos, la rebelión de los indios o la rebelión de los judíos. La B. Ya. Bien, Briana, hemos culminado con el repaso de cómo están estructuradas las preguntas del cuestionario para su examen el día sábado. A partir del día sábado pueden realizar el examen. Si usted gusta, lo puede realizar el día sábado. Me han con- No le puedo decir si me contestó bien o no porque van a ver la clase. Ya, ¿tiene alguna pregunta? Por favor, me indica en plataforma. Ah, le quería mencionar que en esta semana solamente van a tener la actividad de realizar conclusiones basándose en los repasos. Nada más, solamente va a haber un trabajo a realizar, que es la actividad. Ya no van a haber dos, sino solamente uno. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. No, Miss, ninguna, gracias. ¿Todo está claro? Sí, Miss. Ya. Muy bien, Briana, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Chao, Miss. Chao, Gracias. cuídese.